Bienvenidos al Alcance de Z Church, la iglesia en línea de nuestros queridos pastores Larry y Loretta Hackett. Una iglesia que va a la velocidad de la luz de Jesucristo. Yo soy Javier Berenzo y previa a una pequeña oración les traduciré un mensaje de nuestra pastora Loretta Hackett. Padre amado, que el mensaje de hoy no sea de mis palabras, sino que proceda de tu palabra viva, inspirada mediante el Espíritu Santo. El título del mensaje de hoy es Gracia Reinante. Yo creo en la gracia. El apóstol Pablo enseñó en la Biblia el mensaje o el evangelio de la gracia. La gracia son buenas noticias. Es interesante que muchas veces a la gente, incluyendo a los cristianos, pone mayor énfasis en los efectos de lo que Adán hizo y cómo impactó a la humanidad que en lo que Cristo, quien está lleno de gracia y verdad, logró. Y cómo su obra nos transforma, su obra redentora transforma nuestra vida. Muchas veces se oyen conversaciones, sobre todo entre cristianos, donde culpan a diferentes personas de la caída. Por ejemplo, se oye a muchos hombres decir, si no fuera por Eva, todavía estaríamos en el jardín del Edén. Y luego las mujeres dirían, pues tú fuiste quien nos hizo caer. Si no me hubiera seguido, no habría pasado. Siempre está esa excusa de culpar a alguien. Incluso oigo a gente decir, cuando llega al cielo, lo primero que haré es ir a preguntarle a Adán, ¿en qué estaba pensando? Y mientras esperas en la fila para preguntarle esto a Adán, yo prefiero estar entre los que se reúnen alrededor de Jesucristo, agradeciéndole su asombrosa gracia, agradeciéndole su gracia reinante. Lo que hizo Adán fue completamente eclipsado por la gracia de Jesucristo, por la gracia de Dios. El texto bíblico que va a ser la base de mis mensajes es Romanos capítulo 5, versículos del 17 al 21. Y voy a compartir otros versículos más, pero aquí está el versículo principal. Este es el versículo los versículos que les pido que estudien, en el que mediten. Voy a leer de la versión Reina Valera y dice, porque si por la transgresión de un hombre reinó la muerte por medio de uno, mucho más reinará en vida por medio de uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Quiero que prestes atención a esto, porque pero dice, si aquellos que han recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de uno solo, Jesucristo. En el versículo 18 continúa diciendo, por tanto, como por la transgresión de uno vino condenación sobre todos los hombres, aún así, por la justicia de uno, el don gratuito alcanzó a todos los hombres para la justificación de la vida. Recuerden que comencé diciendo que es muy interesante cómo, especialmente los cristianos, ponen más énfasis en Adán y lo que hizo, y sobre todo cuando pasamos por pruebas y tribulaciones, y decimos, si no fuera por Adán, y pasamos por alto completamente cuánto la gracia reinante de Dios, de Jesucristo, ha eclipsado lo que Adán hizo. Porque así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron hechos pecadores, ven, ahí es donde ponen el énfasis, Adán cayó en el pecado o fue la causa de que la humanidad cayera con él. La humanidad se precipitó a la destrucción. Pero escuchen, aún así, por la justicia que Jesucristo ha ganado por nosotros, el don gratuito se extendió a todos los hombres para justificación. Podría detenerme aquí y terminar el mensaje, y esto sería suficiente para ayudarlos a vivir una vida plena en Cristo Jesús. Ponemos énfasis en lo que hizo Adán, pero justo después dice, y así también, por la justicia del don gratuito, vino a todos los hombres para justificación. Entonces, si lo que hizo Adán nos precipitó al pecado y la corrupción, ¿cuánto más la gracia de Dios en Jesucristo nos ha elevado al reino de la gracia reinante? ¿Cuánto más? Y continuamos leyendo.
Una nota, como el pastor Larry me ha enseñado a menudo, cuando hay repetición en la Biblia, es la manera que Dios tiene de decir, miren esto, es como flechas, como un resaltador, esto es importante, boom, 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 faros, ya saben, circulinas, ya todo ese destello, ya saben, esto es lo que está sucediendo aquí. En el versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Si lo que hizo Adán causó estragos en tu vida, ¿cuánto más la gracia de Dios traerá victoria y triunfo a tu vida? ¿Cuánto más? Gracia sobre gracia, ola sobre ola de gracia. Cuando llega el pecado, cuando llega cualquier cosa mala, destrucción, decepción, sueños rotos, corazones rotos, lo que sea, tú, hijo de Dios, tienes la gracia reinante para inundarte, para caer sobre ti. Gracia sobre gracia sobre gracia. La ley entró para que la abundancia abundara la transgresión, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ponemos tanto énfasis en lo que hizo Adán y sin embargo acá dice gracia. Está en tiempo pasado, ya está hecho. La gracia sobreabundó. El versículo 21 es el versículo que realmente lo resume todo. Que así como el pecado ha reinado para muerte, así también la gracia reina por medio de la justicia para vida eterna, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Nuevamente, Romanos 5:17. Reinaré en la vida por medio del único Cristo Jesús. Bueno, mi querido hermano y hermana, antes que pueda reinar verdaderamente en la vida, tendrán que permitir que la gracia reine en sus vidas. ¿Entendieron? Antes de poder reinar en la vida, debo permitir que la gracia reine en mi vida a través del único Cristo Jesús, mediante su justicia. Y cuando la gracia reine en mi vida, tengo la gracia para yo reinar en esta vida. Y en el versículo 17 dice, reinamos en la vida a través del único Cristo Jesús al recibir abundante gracia. Esto es lo que dije. Para que tengan la gracia para reinar en la vida, tendrán que permitir que la gracia reinante reine dentro de ustedes, en sus vidas. La gracia es importante, y esto es lo que yo estoy enseñando hoy, que la gracia reinante permitirá que la gracia reine en tu vida. Podrías decir, oh, yo estoy salvado, soy salvo, he hecho la oración de la entrega, entonces la gracia está reinando en mi vida. Ya llegaremos a eso. Vuelvo a recalcar, la gracia es importante. ¿Sabes que en el Nuevo Testamento la gracia se menciona 122 veces? Debe ser un tema importante. El Evangelio de la Gracia. En una traducción diferente, el versículo 17 Romanos, de la versión La Pasión, dice, la muerte una vez nos tuvo en sus garras, y por el error de un hombre, la muerte reinó como rey sobre la humanidad. Pero ahora, ¿cuánto más estaremos en las garras de la gracia y continuamos reinando como reyes en la vida? Acabo de leer en el versículo 17, reinamos en la vida como reyes por gracia. Y en el versículo 21, y así como el pecado reinó a través de la muerte, así que esta gracia, la vencedora del pecado, reinará como rey a través de la justicia en tu vida, impartiendo vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Mesías. Tú pensaste que me lo estoy inventando, pensaste que era algo original mío. Debo decirte que no, esto viene directamente del cielo. Cuando reinamos en la vida es porque la gracia reina en nuestras vidas. Necesitamos confesarlo. Recalco, la gracia es importante y Dios es el Dios de toda gracia, como se cita en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Pero solo del Dios de toda gracia. No hay otra fuente de gracia que Dios.
No hay otra fuente de gracia que Dios. Entonces, ¿por qué no sería poderosa la gracia? Somos salvos por gracia. En Efesios capítulo 2, versículo 5 y capítulo 8, versículos 5 y 8, porque por gracia sois salvos. Y vamos a volver a este pasaje. Como ya he leído varias veces en Romanos 5:17, dice que reinamos en la vida por gracia. Y Romanos capítulo 5, versículo 21, dice que así también la gracia reina en nuestra vida por medio de la justicia. Por eso Dios puso tanto énfasis en estos versículos, del 17 al 21. De hecho, todo el capítulo 5, incluso en todo el libro de Romanos. Aquí Pablo señala, por medio del Espíritu Santo, que hay dos poderes reinantes. Muchas veces, cuando leemos esta escritura, vemos el pecado y lo consideramos como una mala conducta. Pero no es a esto a lo que se refiere, no es tanto a nuestra conducta, dice Pablo. En esta escritura, Pablo personifica el pecado y dice que hay dos poderes reinantes. Y estos dos poderes reinantes reinan en dos dimensiones o reinos diferentes. El primero, si el pecado de un hombre trajo el reino de la muerte, Romanos 5:17 en la versión La Voz, si el pecado de un hombre trajo un reinado de muerte, ese es el legado de Adán. Así es como lo se lee. ¿Cuánto más reinará en la vida aquellos que reciben la gracia abundante y el don gratuito de la justicia redentora por medio de otro hombre, Jesús el ungido? Verán, le estamos dando demasiada importancia a la acción equivocada. La muerte es el reino donde reina el pecado. Nuevamente en Romanos 5:21. De la misma manera que el pecado reinaba en la esfera de la muerte, ahora la gracia reina a través de la justicia restauradora de Dios, eclipsando la muerte y conduciendo a la vida eterna por medio del ungido Jesús nuestro Señor, el Rey liberador. Aquí hay dos reyes. En el reino de la muerte, el pecado es el rey reinante, es una personificación. Y esto es lo que Pablo ha hecho guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué es el pecado en este contexto? Ya lo ha abordado en el pasado. En griego la palabra se escribe hamartia. Significa errar el blanco. Y originalmente es un término del tiro al blanco, con arco. Ya saben, para alguien que apunta y falla el blanco. Así que esa es la palabra que se usa. Sin embargo, errar el blanco se ha personificado en este texto. Podríamos llamarlo el rey de los errores, si se quiere, y reina en el reino de la muerte. Y muchas veces le damos demasiada importancia a nuestros errores, nuestras fallas. Recuerdo que hace años, el pastor Larry lo recordará, estábamos en una iglesia en la costa oeste. El pastor le pidió a mi esposo, el pastor Larry, que viniera a recaudar fondos para la construcción de la iglesia. Bueno, que Dios bendiga a ese pastor. Y no voy a dar nombres, pero estaba teniendo una aventura extramatrimonial con su secretaria. Él creía que era un secreto. Entré y le dije algo a la secretaria. Le estaba haciendo una pregunta y él entró y ella estaba llorando. Pensé, ¿qué le pasa? Está teniendo una crisis. El pastor entró y corrió hacia mí, enojado, porque yo la había molestado a esa mujer. Sin embargo, yo solo le había pedido algunos formatos, nada más. Después el pastor estaba sintiéndose muy culpable y vino y me pidió disculpas. Y dijo al pastor Larry, tal vez deberías irte a casa, porque ahora no creo que vayamos a conseguir lo que pedimos. Él le daba mucha más importancia, sí, estaba equivocado, pero le daba mucha más importancia al error que a enmendarlo, a pedir gracia y a decir, Dios, ayúdame a cambiar esto. Y muchas veces, como santos de Dios, hacemos eso. Algo sale mal en nuestras vidas y decimos, bueno, creo que me perdí esa oportunidad. ¿Cuántas veces? Y sin darnos cuenta, le seguimos dando más importancia. Yo también he sido culpable de esto, así que no creas que acá estoy ajustando mi aureola de santo. Yo también he sido culpable de eso. Y de hecho, bien podría confesarlo.
Un día le di una patada al pastor Larry por abajo de la mesa, él no lo sabía, le di una patada al pastor Larry el otro día cuando el anciano Bob, anciano se refiere a una persona que sabe mucho y tiene mucha experiencia en la iglesia, no que tenga muchos años. El anciano Bob estaba predicando sobre nuestra confesión y le dije, pastor Larry, no digas que no tenemos hogar, ya sabe, porque estamos buscando un lugar. Y sin embargo, el Señor, justo después de eso, como una semana después, me corrigió. Aquí estoy tan ocupada tratando de sacar la paja del ojo del pastor Larry y tengo esta viga en el mío, porque bien podría decir la verdad. Y eso fue porque confesé en línea. Previamente había recibido un mensaje de Dios, una profecía, que no fue dada por Dick Mills, a Larry y a mí, sobre no tener ningún confinamiento, ni restricciones, ni limitaciones. Y confesé que todo lo contrario era lo que estaba sucediendo en mi vida. Lo que en mi vida estaba sucediendo todo lo contrario. Bueno, he estado experimentando lo que he estado confesando al poner más énfasis en lo que está saliendo mal que en la gracia de la palabra de Dios. Y lo cambié. Dios dijo a Larry y a mí, sin limitaciones espirituales, físicas ni financieras, sin restricciones ni confinamiento. Esto es lo que estoy experimentando ahora. Eso es lo que estoy experimentando porque la gracia de Dios continuará, como ya dije. Pablo personifica el pecado y debemos entender que, al hacerlo, lo atribuye a Dios para que comprendamos el poder absoluto que tiene cuando no permitimos que la gracia actúe en nuestras vidas. Esto es lo que Pablo afirma. El pecado actúa como un rey, como un dictador, gobernando y dominando nuestras emociones, nuestras acciones, la calidad de nuestras vidas. Cuando le damos más importancia a lo que hace el enemigo que lo que Dios ha hecho, permitimos que la muerte reine en nuestras vidas. El pecado es un principio rector, como afirma Pablo. Es una condición dominante que entró a través de Adán mediante su rebelión, expresada por la voluntad humana, y actúa como un rey. ¿Qué significa reinar? Reinar significa gobernar como un rey, ejercer autoridad real, dominar, controlar, ejercer la máxima influencia. Muchas veces decimos, Dios, ¿por qué no sucede esto? Ahora bien, por favor, no me malinterprete. Esto no es un mensaje de condena. Es un mensaje para que comprendan que la gracia abundante en sus vidas, que reina por encima de todo lo que el pecado jamás pudo haberles hecho. Estoy tratando de darles esa visión, ese punto de vista o comprensión. Muchas veces la gente dice, tal vez me están escuchando ahora y digan, soy hijo de Dios, así que la gracia está reinando en mi vida. ¿En serio? ¿Están seguros de eso? Porque según Pablo, quien escribió en Romanos y en Gálatas, también escribió esto en Gálatas capítulo 2, del 20 al 21. Estoy crucificado con Cristo, sin embargo vivo. Dijeron, ¿ven? La gracia está reinando. Bien, sigan aquí. Sin embargo, no yo, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y dice en el versículo 21, de lo cual he sido culpable. Y no creo ser el único que ha sido culpable de esto. Pablo dice, no frustro la gracia de Dios. Como ven, la gracia puede ser frustrada. Yo no frustro la gracia de Dios, dice Pablo, quien escribió 2/3 del Nuevo Testamento. Seguramente en su vida experimentó momentos en que frustró la gracia y tomó la decisión de no frustrarla más. Pues si la justicia se obtuviera por medio de la ley, Cristo habría muerto en vano. En la versión amplificada de la Biblia dice, no ignoro ni anulo. Eso significa no dejar a la gracia inoperante en mi vida. Podemos ser hijos de Dios, vivir en el reino de la gracia, y sin embargo la gracia puede no estar operando en nuestras vidas. Esa es la palabra de Dios, no la escribí, está en Gálatas 2, 20 al 21. Necesitamos empezar a cuidar lo que decimos y poner más énfasis en la gracia reinante. La gracia, el Dios de toda gracia. Si Dios es el todopoderoso, omnipotente, y Él es fuente de toda gracia, ¿por qué no habría de ser la gracia una fuerza reinante tan poderosa en nuestras vidas? La muerte puede ser física, puede ser separación, puede ser sueños rotos, corazones rotos, traición,
todo eso. Y muchas veces, como cristianos, permitimos que esa parte de la muerte reine en nuestras vidas a través del resentimiento, la codicia, la envidia, los sentimientos heridos, la resistencia al pasado, el miedo a seguir adelante, la timidez, el síndrome del impostor o lo que sea. Necesitamos mirar esto y decir, ¿sabes qué? Voy a proclamar la escritura. Soy lo que la palabra dice que soy. Por la gracia de Dios soy. Te guste o no te guste. Me ames o no me ames. Aunque patee el gato y le grita al perro, soy lo que soy por la gracia de Dios. Sé que cuando las cosas van mal en mi vida, la gracia reinante abunda mucho más. La gracia eclipsará cualquier cosa que el enemigo intente hacer. La sangre de Jesucristo es gracia líquida y nos protege de cualquier cosa que el enemigo intenta hacer en nuestras vidas. Es gracia líquida, nos cubre. Necesitamos aprender la lección de que el pecado reina en el reino de la muerte y la gracia, según el versículo 21 de Romanos capítulo 5, reina a través del reino de la justicia. ¿Ha sido hecho justicia de Dios en Cristo Jesús? Si ha sido hecho justicia de Dios en Cristo Jesús, tienes la gracia de Dios. Jesús, quien no conoció el pecado, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros, en otro tiempo que no conocíamos la justicia, fuésemos hecho justicia de Dios en Cristo Jesús. Así pues, si hemos recibido el don de la justicia, según toda lógica, también tenemos el don de la gracia. Pues la única manera de ser justificados es ser salvos por gracia. Y si somos salvos por gracia, entonces la gracia reina en nuestras vidas. Y como hijos de Dios, debemos hacer como dijo Pablo: no frustraré la gracia, no permitiré que permanezca inactiva en mi vida. Incluso en Hebreo se dice que debemos aferrarnos a lo que dice la palabra de verdad, porque si no tenemos cuidado, puede que se nos escape. Esto fue el mensaje de la pastora Loreta. Ahora voy a darles mi propio mensaje, no el que acabo de traducir. Para acceder a la gracia, tenemos que aferrarnos a lo que hizo Jesucristo por nosotros, creer que nos salvó y confesarlo con nuestros labios. Si quieres reinar por la gracia en tu vida y en la vida eterna, repite esta oración conmigo. Jesús, creo en ti. Jesús, creo que con tu sacrificio me libraste de la herencia de pecado con la cual todos nacemos. Jesús, creo en ti, te declaro mi Salvador y te tomo por mi Señor. Jesús, tú eres el Señor, yo creo esto, tú eres el Señor. Lo declaro en el nombre de Jesús. Y así, con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación, integridad, paz, prosperidad y sanidad, y tener la gracia de Dios en nuestras vidas. Fue un gusto poder transmitirles este mensaje y espero que nos podamos ver el próximo jueves a las 6 p.m. hora Lima, Perú. Que Dios los bendiga.